¿Has contado las veces que has alzado tus oraciones pidiendo a Dios que actúe de la forma que nosotros queremos? Pedimos que se abran puertas o pedimos que una persona regrese con nosotros o que esté en nuestras vidas. Que las oportunidades no se escapen de nuestras manos. Sin embargo, muy pocas veces reflexionamos acerca de si aquello que deseamos es realmente lo que necesitamos en nuestras vidas. Lo cierto es que nuestra mente y corazón suelen aferrarse a lo que deseamos de forma inmediata. Aquello que aparenta ser la solución más rápida o más fácil. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos. Él observa lo que es eterno y sabe lo que sí nos va a ayudar, fortalecer y lo que nos va a acercar a su presencia. Hoy Dios quiere que escuches su voz y que por medio de estas palabras sepas que Dios no siempre va a responder como tú quieres, pero sí como te conviene, sin importar la situación que estés pasando justo en este momento. Hoy deberías reflexionar en esto. De verdad, lo que estás pidiendo es lo que realmente estás necesitando. Te invito a mantener tu confianza en que Dios al final te dará lo mejor y lo que conviene para tu vida. Primero, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo diferenciar entre las cosas que necesito de las cosas que quiero? Deberíamos ser un poco más sinceros, pues todo en algún momento de nuestras vidas hemos deseado algo y lo hemos pedido, pero cuando esto sucede como no lo hemos esperado, entonces vienen los sentimientos de fracaso y frustración. Sin embargo, si nos detenemos y observamos lo que ya pasó, estaremos viendo cómo al cerrarse una puerta se han abierto muchas otras y las lecciones que estas nos han dejado para seguir adelante. Debemos aprender a dividir entre nuestros deseos y las cosas rápidas que calman este deseo, y así poder ver aquello que realmente define nuestros pensamientos y también nuestros caracteres. Es justo ahí donde nuestra fe alcanzará su mayor madurez, esa misma fe que te acerca más a Dios. Debemos discernir entre lo mejor para nuestras vidas para que podamos estar conectados con el propósito divino. Primero debo examinar mis pensamientos y si lo que yo quiero es algo rápido o fácil, es decir, que lo que yo quiero lo quiero ahora de forma inmediata, y no debería de ser así, pues lo que sí necesito siempre llevará un proceso que tomará
mucho tiempo y tener que experimentar algunos conocimientos para crecer y así poder tener un propósito en mi vida. La Biblia nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Esto nos muestra que si priorizamos a Dios en nuestras vidas, nuestros deseos y necesidades se buscarán en un lugar y en un orden cronológico que estará conectado con el propósito divino que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. Si lo que tú necesitas ocupa el lugar de Dios, entonces a partir de hoy debes dejar que Dios sea el que ordene todo en tu vida, sin dejar que Dios ocupe ese primer lugar que es de Él en tu vida. Imagina que anhelas tener tu propio negocio y que quizás al tenerlo arreglarías muchas cosas en tu vida, pero tal vez aún no estás preparado porque eres inmaduro o te hace falta carácter para afrontar los desafíos que éste conllevaría. Y en vez de esto ser de bendición, se convertiría en una carga muy pesada para nuestra vida. No solo nosotros expresamos nuestros deseos, también Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo en Getsemaní, expresó su deseo como humano de no pasar por la copa del sufrimiento, pero también como humano se rindió al Padre diciendo que fuera la voluntad del Padre y no la de Él. Eso se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 42. Justamente Jesús es quien nos enseña que no es tener una fe que vence o es vencida, sino que debemos tener una fe genuina que cree a pesar de todo. Pero Jesús sí nos muestra que tener un deseo o anhelo no es malo. Lo malo es querer aferrarse a él, pasando por alto la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 17, cuando Jesús habló de odres nuevos para vino nuevo, lo que nos quiso enseñar es que si tus anhelos y deseos pudieran ser legítimos, pero si lo dejas en odres viejos, no terminarán bien, pues se quedarán estancados. Quizás estés pensando o pasando por alguna situación difícil y estás pidiendo lo que necesitas, que es la solución, pero tal vez lo que necesites no es la solución inmediata, sino sabiduría y fortaleza para poder enfrentar la situación, para moldear tu carácter y tu valentía. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo del 7 al 10, donde él muestra que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. Esto quiere decir que lo que te falta hoy está justo en aquel lugar o situación donde la gracia de Dios es suficiente.
Dios te hace entender que donde tú eres débil es donde Él es fuerte. Debes estar claro en esto. Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bienestar y lleno de esperanza. Dios tiene pensamientos buenos para tu vida. Entonces debes empezar a confiar en el que el tiempo de Dios es perfecto y que los caminos de Dios son mejores de lo que nosotros queremos o pensamos llegar. Quiero dejar en tu mente el siguiente pensamiento. Si tu vida fuera como un terreno vacío y quieres que en él crezca una semilla de frutos, pero de forma rápida e inmediata, pero lo que tú necesitas no es lo rápido, sino que resista las adversidades y las tormentas, que esté fermentada la raíz que sostiene el árbol, pero que nadie lo ve. Tú necesitas aprender a primero fortalecerte en aquellas situaciones donde tú piensas que eres más débil, pues ahí Dios te está dando la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. No seas impaciente y tampoco muestre desconfianza, y no dejes de creer que Dios ya está trabajando en ti, y pronto, cuando llegue el tiempo de dar buenos frutos, será duradero y estarás afirmada en una base sólida. Solo debes esperar tu tiempo. A veces estamos centrados en el yo. Eso que yo quiero es lo que necesito. Yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo deseo. Pero puede llevarnos a frustraciones. Pero una verdadera necesidad impacta no solo a nosotros mismos, sino que también a los que están en nuestro alrededor. Piensa en esto y pregúntate lo siguiente: ¿por qué quiero esto o aquello? ¿Es por apariencia o quiero aparentar algo? ¿O por qué lo quiero? ¿O lo que estoy pidiendo me va a acercar más a Dios y honrar su nombre? ¿O simplemente esto me va a alejar de Él? Imagina que lo que estás pidiendo en este momento es para sentirte superior o para aparentar delante de los demás. Y estás orando por ese deseo de tener lo que quieres. Puede que esto no sea genuino y esté cerca de perder el verdadero enfoque de lo que realmente sí necesitas, que es llenar el vacío que arropa tu alma. Debes descubrir si lo que le suplicas a Dios es una exigencia o realmente una plegaria pidiendo bajo su voluntad ante todo. Sin embargo, si lo que tú necesitas está de manifiesto en tu corazón, tus oraciones cambiarán y se vuelven más agradables para Dios, pues están rendidas a la voluntad de Él. Los jóvenes se frustran y llegan a dudar del poder y el amor de Dios, pero el tiempo los ayuda a comprender que era lo que realmente necesitaban, que era una madurez espiritual y una madurez emocional que lo ayudara a sustentar y a sostener su propia vida.
Y cuando estamos listos, justo en ese momento es cuando Dios abre la puerta correcta en nuestras vidas. No debemos de dudar de lo que ya Dios tiene propuesto para cada uno de nosotros. Jesús muestra en Mateo capítulo 7, versículo 9, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Esto significa que aun en lo que hayas pedido no sea lo que tú hayas recibido, Dios sí sabe lo que realmente necesitamos. No nos dará nada que pueda dañar nuestras vidas, porque lo que Él da, lo da bueno y lo da en gran manera. Pero ¿cómo puedo yo, que estoy pasando por tantas situaciones difíciles, soportar o esperar lo que Dios tiene para mí? Lo primero que debes de saber, querido amigo, es que debes de reconocer si tus deseos están haciéndote sentir culpable. A veces creemos que si pedimos riquezas es ser egoísta, y esto no nos hace sentir culpable. Debemos desvelar si esto realmente nos hace sentir esa culpa. Debemos reconocer lo que nos hace falta, pero que no daña nuestros corazones. Y es ahí donde tus oraciones dejan de ser una simple petición, dejan de ser una simple petición de dinero y cambiarán en que el Señor, dame aquellos recursos necesarios para sobrevivir y la sabiduría para serte fiel en ellos, que yo pueda administrar de forma correcta todo lo que tú pongas en mis manos y pueda honrarte en todo en mi vida. Es aquí donde está la diferencia de lo que pides y de lo que tú realmente necesitas. ¿Qué tiene más que ver con tu fidelidad, sabiduría y propósito ante todo? Debemos aprender a soltar todo en las manos de Dios y dejar que Él obre en medio de nuestra situación. ¿Cuántas veces no hemos pedido que Dios transforme una circunstancia, pero no pedimos que nos ayude a transformar nuestro interior, que verdaderamente es lo que debería haber cambiado? Pregúntate hoy si necesitas tener paz, pero no tienes paciencia, y esto te quita la paz. Pues si tú no tienes paciencia, esto podría llevarte a desesperarte y no dejar que las cosas lleguen a tu vida. Quieres que una persona cambie, pero quizás necesitas ser humilde, y lo que debes hacer es perdonar y tener sabiduría para establecer algunos límites. A veces no logramos comprender la forma, pero si Dios ya te diseñó con una capacidad, solo deberás descubrir cuál es y dejar de cuestionar por qué no eres lo que quieres y deseas, y aprender de lo que ya eres y para qué fuiste creado. Si al orar no entiendes que las oraciones no se tratan de querer conversar con Dios,
sino más bien de lo que tú quieres o de tus planes, sino que es pedir de que te transforme en eso para poder cumplir los planes que ya Él tiene para ti. Aunque no logremos entender que el tiempo de Dios es perfecto y Él está trabajando en favor nuestro, tenemos que tener claro que Dios no trabaja con el tiempo humano, sino con el tiempo divino, y que Él no se tarda, sino que Él llega justo a su tiempo. Él sabe cuándo da y cómo lo da, no como nosotros queremos, sino que a veces debemos esperar, porque Dios sabe dar, pero en el tiempo de Él y no en el tiempo que nosotros hemos planificado. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente: nos recuerda que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y es aquí donde está el punto clave de todo esto, que tu tiempo no siempre coincide con el tiempo de Dios. Pero eso no quiere dejar dicho que ya Dios se ha olvidado de ti y tus peticiones, sino más bien que Él está preparando mejores cosas para ti, pero te está dando el tiempo que tú necesitas para que estés preparado para recibirlo. Aunque David no sabía cuándo iba a llegar a ser el rey de Israel, y tampoco sabía por qué Dios lo había puesto al lado del rey Saúl, al cual él ya iba a suplantar, pues Dios había de quitar a Saúl y colocar a David como rey. Pero David solo confió en que Dios ya sabía el porqué de las cosas y lo puso en ese lugar y lo preparó durante todo ese tiempo de inmadurez al lado del mejor guerrero, y lo enseñó a ser también un guerrero sin igual. Y quizás todos sus momentos de angustia solo fueron el proceso para entender que Dios es Dios y ya sabe el porqué y para qué de cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. No debemos olvidar que el proceso solo está moldeando nuestro carácter y valor para mantener nuestra confianza en Dios. Hay cosas que se aprenden en el campo de batalla, no en la comodidad de un palacio, y eso también lo expresa David en Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto no se aprende sentado en un trono en el palacio, sino en el campo de batalla, justo en la guerra. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice que debemos reconocer que los planes de Dios son más grandes y que su amor es más grande, sabio y genuino, y que nos cuida más de lo que podemos llegar a pensar. Cuando ores y no veas tu respuesta, confía en la voluntad de Dios. Él no te ha dejado de escuchar. Te daré algunos pasos hoy que te ayudarán a tener paz y paciencia cuando veas un no de parte de Dios. Cuando tú aún no veas la respuesta o te ha dado ese no a tu petición,
te voy a dar algunas pautas para que aprendas a manejar las situaciones que estés pasando en ese momento. Lo primero que debemos de tener es aprender a confiar en los propósitos divinos, que siempre serán mejores que lo que ya nosotros estamos pidiendo, y aceptar y no forzar a que las cosas sucedan, sino que Dios te concederá algo mejor. No puedes forzar las situaciones. Si lo haces, estarás dañando el plan que ya Dios tiene para ti. Recuerda esto y que no se te olvide. A Dios no se le ayuda. Dios es Dios y se le deja ser Dios. Aprende a renovar tu mente con la palabra de Dios. Aprende a confiar sin dudar en ella, en la palabra de Dios, y aprenderás a estar quieto en medio de la tormenta. Aprenderás a estar quieto porque ya has rendido tu voluntad a la voluntad de Dios. Debemos practicar la obediencia. Así nuestros deseos estarán alineados a los planes de Dios. Porque no es solo orar, es también obedecer. En todo, en lo mucho, también en lo poco. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Dios estará obrando de forma especial. Él sí sabe cómo recordarnos que nuestra felicidad está en lo que no podemos ver. También debemos de aprender a que nuestras necesidades debemos de tenerla bien clara si realmente esta es verdadera ante la presencia de Dios. Cuando tú sientas que ya has perdido todo tu ánimo, porque la respuesta que tú estás esperando de parte de Dios no llega, debes de recordar que hubieron muchas ocasiones en tu vida en la que Dios te dio un sí de forma rápida y fue para bendición en tu vida. Dios a veces suele manifestar sus bendiciones de forma distintas. A veces un sí de forma inmediata, pero otras veces no debemos de perder la paciencia cuando tenemos que esperar. Hay ocasiones en la vida en la que es mejor estar un poco hasta solo y no estar mal acompañado de personas que nos pueden dirigir a caminos peligrosos y alejarnos de Dios. A veces tenemos que aprender que en el momento de quietud y de soledad, Dios está ahí para nuestro lado para fortalecernos y sostener nuestras manos. La paz que a veces nosotros necesitamos, debemos de encontrarla en medio del proceso. Aprender a estar tranquilo, aprender a estar quieto, aprender a tener esa quietud que Dios nos pide para que Él en todos nuestros caminos nos prospere. En Filipenses 4, versículo 19, nos afirma con claridad que mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos de recordar eso. Dios va a darnos y suplirá todas nuestras faltas
y no la va a suplir de forma de escasez, sino de abundancia en gloria en Cristo Jesús. Dios sabe lo que nosotros pedimos, pero también Él sabe lo que nosotros nos ha de convenir. A veces debemos de ser preparados por un camino en el cual pensemos que estamos solos, pero que realmente estamos agarrados de la mano de Dios. A veces tenemos que estar bien preparados, pues si en un momento dado recibes algo que vendría a ser para bendición, podría convertirse en una carga más para ti. Mientras que algunas veces tú necesitas fortalecer tu espiritualidad y comprender que Dios está contigo y que no te ha de abandonar. Cuando vemos en Génesis, Dios le hizo una promesa a Abraham, y fue una promesa de que Dios le daría descendencia como la estrella de los cielos, pero le dijo cuando él aún no tenía ni pensaba tener hijos. Y aparte de eso, pasaban los años sin que él estuviera cercano a ver que naciera ninguno de sus descendientes. Dios prometió darle descendencia. No debemos desesperarnos. Cuando Isaac nació en su tiempo. Pero así como Abraham enfrentó luchas y dudas, también pasó por pequeños errores, pues aceleró un proceso que no debía acelerar. No debió de intervenir en aquella promesa que Dios había de dar para él. Dios no se estaba tardando. Lo que pasa es que Él le daría cuando Él así lo concebiera. Dios preparó a Abraham, pero también lo probó en el tiempo. Abraham tuvo hijo cuando ya no podía. Sara tuvo hijo cuando ya no podía, porque Dios es el Dios que logra todo y logra todo lo que al hombre le es imposible, pues para Dios no hay nada imposible. Dios realmente quiere cambiar tu vida. Él no quiere que tú pierdas las esperanzas, tampoco quiere que la espera que tú has estado teniendo te haga perder la fe. Solo Él está transformando tu vida para que cuando llegue esa bendición tú estés preparado. Imaginas que tú en este momento estás inmaduro y que estás falto de esa madurez para poder enfrentar alguna situación que se te presente en el camino. Estás pidiendo bendición, pero si no estás preparado para lidiar con los desafíos que tiene esa bendición, entonces de nada servirá que Dios ponga en tus manos lo que realmente tú después entenderás que fue para tu perdición. Dios te va a preparar antes de poner cosas grandes en tu vida. Dios te prepara. Tú eres como aquella piedra preciosa que necesita ser moldeada en el fuego, preparado en el proceso para recibir, para brillar con fuerza y ser un diamante que sea moldeado y que tenga gran valor. No estás en la mano de cualquiera, estás en la mano del gran alfarero, del que da todo bueno y del que hace todas las cosas buenas. No debes desesperarte. Hazte una pregunta el día de hoy. ¿Y si realmente lo que yo quiero no estaría siendo para mi bendición? ¿Alguna vez has llegado a pensar si Dios pusiera en tus manos en este momento cosas grandes para tu vida y tú no tienes la experiencia para manejarlo? ¿De qué te servirá?
sabrás tú cómo enfrentar el primer problema ante cualquier situación que se te presente. Muchas personas jóvenes han estado o han vivido una experiencia llena de bendición en su vida. Algunas veces han recibido hasta más de lo que nunca en su vida han esperado. Sin embargo, en el momento que esto ocurrió, esas personas estaban inexpertas, estaban inmaduras y no supieron administrar lo que Dios había puesto en sus manos. Quizás este sea tu caso. Quizás aún eres joven y quizás estás esperando que Dios ponga grandes cosas en tu vida y que te la dé ahora en este momento. Espera el tiempo de Dios. El proceso puede ser un poco largo, pero Dios te dará lo que tú necesitas porque te va a bendecir, aunque haya pasado el tiempo que tú realmente habías estado pidiendo esa bendición. Dios no se está tardando. Él te está preparando para que tú puedas recibir eso que ya Él tiene para ti. No quiero que abandones este video sin antes entender 5 cosas que te ayudarán a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti en este momento. Quizás alguna vez te has preguntado por qué a veces las bendiciones parecen tardar tanto en llegar. Todos hemos pedido algo a Dios en un momento, un empleo, una oportunidad, una respuesta en la familia o quizás un milagro personal. Y muchas veces sentimos que el cielo guarda silencio. Quiero que descubras conmigo 5 claves que te harán ver las cosas diferentes, porque son 5 llaves espirituales que abren la ventana del cielo. Muchas personas no te han dicho esto, pero las bendiciones de Dios nunca llegan tarde ni temprano, llegan justo a su tiempo. Permíteme advertirte algo. Si te quedas hasta el final de estas 5 llaves espirituales, descubrirás cuál es la clave más poderosa para que tu vida sea transformada totalmente para siempre. De la primera llave que debemos de tener es tener una fe inquebrantable ante las promesas de Dios. A veces tenemos que vernos en algunas historias reflejados. María perdió todo en una tormenta: su casa, sus cultivos, incluso sus libros de estudio. Todos decían que Dios la había abandonado, pero cada mañana repetía en oración: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No tenía nada, pero tenía fe. Y con el tiempo, Dios abrió puertas que parecían imposibles. Aparte de recuperar su hogar, terminó sus estudios y fue un testimonio vivo de que la fe mueve montañas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreo 11, versículo 1. Hay un consejo importante también para ti. La fe es la mano con que nos aferramos del poder de Dios. Cuando el alma se entrega plenamente, el Señor obra y abre puertas que los hombres
jamás podrán abrir. Si la fe se aferra de las promesas divinas, nunca serán abandonados. Aunque el enemigo los acose con dudas, recuerden que Cristo no falla jamás. Debemos, en el segundo paso, debemos de mantener esta es una de las llaves más importantes, es obediencia a la palabra de Dios. Te contaré una pequeña historia para demostrarte cómo la obediencia a la palabra de Dios hará que tu vida cambie a partir de hoy. Carlos soñaba con tener un negocio propio. Un socio le ofreció ganancias rápidas, pero usando métodos deshonestos. Aunque era tentador, recordó el consejo bíblico: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Debemos recordar que Proverbios 16, versículo 8 dice que es mejor lo poco, pero con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es así como Carlos eligió obedecer, aunque parecía un camino más difícil. Con el tiempo, su negocio de forma honesta creció y la gente confiaba en él porque siempre hablaba con la verdad. También quiero darte un consejo ahora mismo que puede cambiar tu vida. La obediencia es la condición de la bendición. Ninguna alma que persista en desobedecer puede gozar de la plenitud de las promesas divinas. Si los jóvenes aprendieran a obedecer a Dios en las cosas pequeñas, recibirían fortaleza para vencer en las grandes pruebas de la vida. La obediencia no es servidumbre, sino libertad. Debemos de recordar diariamente todo esto. No debemos dejar a un lado la obediencia a la palabra de Dios, pues esta nos ayudará a gozar de forma plena las promesas de Dios. Nos ayudará a crecer confiado, pero con justicia bajo la voluntad de Dios. A veces te puede tardar un tiempo recibir tu bendición, pero no quieras las cosas rápidas y de forma injusta, pues ahí no tendrás gozo. También debemos de tener en cuenta algo tan importante que no se nos debe olvidar en ningún momento ni a ninguna hora del día, y es que debemos de estar en oración constante, pero de forma sincera. ¿Cuántas veces pides en el día que Dios obre en tu vida? ¿Cuántas veces oras en el día? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces alzo mi voz para que Dios escuche mi clamor? ¿Cuántas veces suelo acercarme en oración a Dios? Aunque muchas veces tú pienses que es Él quien está lejos, pero eres tú que te has distanciado de Él. El Padre siempre está ahí dispuesto a compadecerse de nosotros. Él siempre está ahí dispuesto a escuchar nuestras súplicas, para que entienda cómo la oración constante y sincera puede cambiar nuestras vidas y recibir grandes y abundantes bendiciones. También te contaré una pequeña historia. Lucía soñaba con estudiar medicina, pero no tenía recursos.
Cada día oraba con lágrimas y decía: Señor, si es tu voluntad, abre un camino para mí. Muchos le decían que era imposible, pero una noche, después de orar, sintió paz. Se postuló para una beca y contra toda expectativa fue aceptada. La oración abrió la puerta que parecía cerrada para siempre. Hay un versículo en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces debemos de confiar más y orar más para que Dios pueda atender nuestras peticiones. Quizás queremos las cosas que lleguen con una simple oración en el día, pero a veces necesitamos ser constantes y no cansarnos al momento de orar. Debemos de ser persistentes, aferrarnos diariamente en oración y clamar y pedir a Dios, porque Él abrirá las puertas que para ti serán imposibles abrir. Para Dios no hay nada imposible. Te voy a dar un consejo en esta hora. La oración es el alimento del alma. Satanás sabe que si mantiene al cristiano lejos de la oración, lo ha vencido. Debemos perseverar en oración. Muchos reciben pocas bendiciones porque oran sin fervor y abandonan la lucha al primer obstáculo. ¿Cuántas veces te ha tocado ver el primer obstáculo en tu vida y en la primera has dejado y has olvidado orar? Has abandonado la oración constante, has dejado de ver a Dios en tu vida. Quieres tener prosperidad, quieres tener una vida alegre, pero no quieres orar. No quieres estar bajo la plenitud verdadera que Cristo Jesús da. Debes de aprender a confiar en el poder de Dios. Debes de permanecer perseverante en oración para que puedas recibir las bendiciones que tanto esperas. No siempre a la primera llegará. No siempre en la primera vamos a recibir todo lo que pidamos. Pero sí, cuando somos constantes, Dios llenará el alma de nosotros y suplirá nuestras necesidades con bendiciones. Las vasijas que están rotas y las que están vacías las llenará en abundancia, así como bendijo a la viuda cuando en aquel momento ella recordó que Dios ya la iba a bendecir. Y ahí fue donde sus bendiciones fueron abundantes. Donde antes había mucha hambre, donde había mucha escasez, ahora hay abundancia. Donde antes solo había deudas y donde solamente había tristeza, Dios convirtió todo en alegría y en abundante prosperidad. No siempre en los momentos felices es que podemos ver las cosas solucionadas. A veces son tristes, a veces hay circunstancias que Dios pone a prueba nuestra fe. O la fe puede fortalecerse o puede debilitarse. Eliges tú cómo está tu fe ante el primer obstáculo. ¿Cómo abandonarías tú tu oración ante la primera llamada de una situación difícil? Aprende a confiar en Dios. Aprende a dejar en sus manos las cosas imposibles para ti. Aquellas cosas que son imposibles para ti, para Él pueden ser posibles. Solo debes de confiar y entregar tu vida plenamente a Él. Entrega tu voluntad a la voluntad de Dios. Aprende a orar siempre con fe y con fervor. No debes abandonar la lucha.
No debes de dejar de orar. Sé perseverante en todo momento. Busca aquel lugar, aquel momento donde tú entiendas que debes clamar y que Dios ahí justamente te va a escuchar. No siempre estamos preparados para alzar nuestras oraciones a Dios, pero sí Dios siempre está preparado para escuchar nuestras peticiones. La cuarta llave es una que te ayudará bastante, porque la cuarta llave es tener un corazón agradecido, un corazón que aprenda a dar gracias. Y vamos a recordar cómo podemos tener un corazón agradecido mediante una pequeña historia. Tomás se quejaba de todo, del clima cuando estaba muy nublado, pero también cuando estaba muy lluvioso, de su trabajo, de su familia y de todo lo que lo rodeaba, hasta que conoció a un anciano pobre, pero muy agradecido. Cada mañana ese hombre decía: gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Tomás decidió imitarlo. Escribía 3 cosas por las que daría gracia cada día. Su vida empezó a cambiar justo en el momento en el que él aprendió a agradecer. Donde antes él veía problemas, ahora empezó y comenzó a ver oportunidades. La gratitud transforma los corazones y nos transforma para vivir de una manera mejor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de mi Padre, de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18. También tengo un consejo para ti. Un espíritu agradecido ilumina la vida y atrae la bendición de Dios. El corazón que alaba abre las ventanas del cielo y convierte la carga en gozo. Los jóvenes deberían cultivar la gratitud. El alma agradecida está más cerca de Cristo, pues reconoce cada dádiva como una experiencia y como una expresión de su gran e infinito amor. A veces debemos de tener ese corazón que diariamente agradece a Dios sin importar las circunstancias. A veces necesitamos reconocer que nuestro corazón no agradece y que Dios también eso lo ve. Por eso debemos de tener un corazón lleno de gratitud y lleno de alabanza para Dios. No debemos desmayar ni dejar de agradecer en ningún momento por cada una de las cosas que ya Dios nos ha dado. A veces tenemos que mirar atrás cuántas cosas tú hoy tienes que ayer no la tenías. Cuántas cosas hoy en tu vida has podido tener y que anteriormente no te imaginabas tener. Pero te estás enfocando en lo que deseas a futuro sin aprender a agradecer y a vivir con lo mucho que ya tienes. A veces somos malos agradecidos, pues a veces todo lo que tenemos no aprendemos de ello y no damos gracias por ello. A veces se nos olvida vivir la vida presente por enfocarnos en una vida del futuro. Por querer vivir, por querer tener y por querer acercarnos a las cosas que deseamos y olvidamos lo que ya tenemos. Debemos mirar el cielo, aprender de las cosas infinitas que Dios tiene para cada uno de nosotros
y esperar el tiempo, pero llenos de gratitud hacia Dios. Agradecer diariamente es una de las claves más poderosas que podemos tener. Ya casi por último, dejamos una de las llaves que puede abrir grandes oportunidades en tu vida. Quizás lo hayas escuchado, pero esta vez te mostraré cómo esta puede hacerte cambiar tu forma de ver y de esperar las cosas. Y es que la quinta llave es la paciencia en el tiempo de espera. A veces no tenemos esa paciencia para esperar y dañamos los planes que ya Dios tenía para nuestras vidas. Vamos a ver cómo Ana oraba por un hijo, pero los años pasaban y nada ocurría. Muchos le decían que dejara de soñar, pero ella sabía que el tiempo de Dios es perfecto y que ella solamente debía de mantenerse fiel, orando y confiando en la palabra de Dios. Finalmente, después de muchos años, su oración fue contestada. El proceso fue completado y durante ese proceso ella aprendió que no era solo el milagro de lo imposible, sino lo importante que era tener fe. La fe que forjó su corazón, el tener una paciencia para esperar lo que Dios tenía para su vida. La paciencia que se desarrolló con el tiempo en el proceso de espera. Esa paciencia que muchos no tenemos y que muchas veces nos llevan a atrofiar los planes que Dios tiene para nosotros. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y eso está en Isaías capítulo 40 versículo 31. No te vayas sin escuchar este consejo. Dios tiene un tiempo señalado para contestar cada oración. No siempre concede de inmediato lo que pedimos, porque desea probarnos y enseñarnos la paciencia. La paciencia en la espera es una de las más grandes señales de la verdadera confianza en Dios. Muchos pierden las bendiciones porque se han desesperado. Muchos han estropeado el plan de Dios porque se han desesperado. Quiero que en este momento te imagines que después de hacer una larga fila, cuando tú ya has esperado mucho y aún te falta esperar un poco más de tiempo para ser atendido, tú abandonas la fila y te vas. No debes de dejar que eso pase contigo. Si ya tú esperaste lo mucho, espera lo poco. Ya estás en la fila, ya estás en los planes de Dios y Dios tiene un plan perfecto para ti que llegará en su justo tiempo. Solo debes de tener paciencia y esperar a que eso sea cumplido en el tiempo de Dios. Por más difícil que sean tus batallas y tus situaciones, no debes de desesperarte y no debes de impacientarte ante aquella espera, porque Dios no se está atrasando. Él llegará justo en su tiempo, justo en su momento. Solo debes de tener paciencia. Dios a veces nos pone a prueba para saber si podemos esperar por aquellas bendiciones que ya Él tiene propuesto para cada uno de nosotros. A
veces tenemos mucha paciencia para esperar cosas que no van a edificar nuestras vidas, pero otras veces perdemos la paciencia con lo que verdaderamente, realmente nos va a hacer de bendición. Quiero que en esta parte de tu vida tú medites en aquello que perdiste por no haber tenido paciencia, por no haber sabido esperar. Quiero que en este momento tú entiendas que debes de tomar en cuenta a estas 5 llaves que abrirán grandes cosas en tu vida. No debes olvidarla, pues estas te van a dar las bendiciones que tú tanto esperas. La fe inquebrantable. Debes de permanecer firme ante aquellas promesas de Dios. Debes de ser obediente a la palabra de Dios sin importar en qué momento tú estés, sin importar lo que hayas perdido o hayas dejado o abandonado. Debes de mantener una oración constante y sincera. Siempre esa oración que te acerque favorablemente a Dios y tener un corazón agradecido ante todo, para que así Dios pueda darte lo que tú tanto necesitas, pero también para que aprendas a vivir de forma diferente y para que puedas ver solución donde antes solo había problema. Empiezas a cambiar desde que empiezas a agradecer. Debes de tener un espíritu agradecido para que ilumine tu vida y así puedas atraer las bendiciones de Dios. El corazón tuyo debe de estar siempre alabando al Dios del cielo, para que así puedan ser abiertas las ventanas de los almacenes del cielo a tu favor y así poder recibir grandes bendiciones que tú nunca habías esperado recibir. Y sobre todo tener la paciencia plena en el tiempo de esperar. Saber que el proceso que estás viviendo es solamente la preparación que necesitas para recibir lo que ya Dios tiene para ti. Aprender a tener esa paciencia que va a moldear tu carácter, tu fe, tu paciencia y tu manera de ver las cosas. Deberás tener esa paciencia que sea resistente para cuando vengan las pruebas tú puedas resistirla, para que te veas siempre fortalecido con las cosas que ya Dios te ha de haber preparado. No siempre vas a recibir lo que deseas en el momento que tú quieres, pero sí vas a recibir lo que realmente va a bendecir tu vida en el tiempo de Dios. La paciencia es simplemente una espera y es una señal de verdadera confianza en Dios. Aunque tú hoy te sientas desesperado, no pierdas la paciencia. Tu bendición ya está cerca, ya tu bendición está ahí. Solamente te hace falta aprender a que aunque solamente falta un segundo, debes de mantener tu confianza en Dios. No debes olvidar ni por un segundo que Él tiene todo en sus manos. Hoy debemos descubrir que las bendiciones de Dios no son fruto de la casualidad. Se reciben con fe, con obediencia, con oración, con gratitud y paciencia. Y estas serán las llaves que abrirán las puertas del cielo. Quizás ahora mismo estés esperando algo, una respuesta, una grandiosa oportunidad que transformará tu vida, un milagro que has estado esperando por mucho tiempo. Aférrate a Dios y Él te dará. No te desanimes. Dios escucha cada una de tus oraciones, pero Él en su tiempo, el cual es perfecto, verás los planes realizados
en tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Sus planes son más grandes que tus sueños. Quizás has soñado algo, pero Dios tiene cosas más grandes para ti. Pues Él te bendecirá y lo hará de forma grande. No olvides una fe firme, un corazón obediente, una vida en oración, gratitud en todo momento y la paciencia en la espera serán siempre esas llaves que te llevarán a tu vida a traer y a atraer abundantes bendiciones que ya están escritas en el cielo para ti. No son de nadie más, porque lo que está para ti nadie puede arrebatártelo. Dios ya lo ha dispuesto y preparado para ti. Si este video te ha gustado, te invito a que le des me gusta y que puedas suscribirte a este canal.